Me abandonó por irse de fiesta a Cancún mientras me operaban de un tumor. Así que tomé los 25,000 pesos que ahorramos para la casa y la dejé sin un centavo cuando regresó. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El plástico frío del volante se sentía extrañamente real bajo mis manos sudorosas. Afuera, el sol de Querétaro caía a plomo sobre el asfalto del estacionamiento del hospital, pero dentro de mi coche, un invierno helado se había instalado en mi pecho. Acababa de aparcar, con las palabras del doctor rebotando aún en mi cabeza como ecos en un pozo sin fondo. Tumor renal, cirugía, urgente. Palabras que despojan a un hombre de 30 años de toda su invulnerabilidad en cuestión de segundos. Busqué mi teléfono con un temblor que no pude controlar. Necesitaba a Anaí. Necesitaba su voz, su calma, la promesa de su mano sosteniendo la mía. Llevábamos 3 años juntos, 6 meses comprometidos. Ella era el pilar sobre el que estaba construyendo mi futuro, la pieza central de ese sueño de familia perfecta que tanto anhelaba. Le había llamado hacía apenas 10 minutos para darle la noticia. Su reacción inicial, un silencio cargado de algo que confundí con shock, me había dejado inquieto. Déjame ver qué puedo hacer, Tadeo. Te escribo ahora, fue todo lo que dijo antes de colgar. Y ahora, la pantalla de mi celular se iluminó con su respuesta. Un mensaje de WhatsApp. Sentí un alivio momentáneo que se evaporó tan pronto como leí las palabras. Jaja, ¿en serio creíste que cancelaría mi viaje a Cancún por tu cirugía? No es para tanto, Tadeo. Leí la frase una vez. 2 veces. 10. Jaja. Esa risa digital, frívola y cruel, era como un puñetazo en el estómago que me sacaba el aire. ¿No es para tanto? Un tumor. Una operación donde me abrirían en canal para extirpar un trozo de mí que había decidido rebelarse. ¿Eso no era para tanto? El mundo a mi alrededor se distorsionó, los sonidos del tráfico se volvieron un zumbido sordo. El frío en mi pecho se convirtió en un vacío inmenso, un agujero negro que amenazaba con devorarlo todo. En ese estacionamiento, bajo un sol indiferente, comprendí que el verdadero tumor no estaba en mi riñón. Estaba sentado justo en el centro de mi vida, y yo, ciego, lo había llamado amor. Hace apenas un año, estábamos sentados en la terraza de un pequeño café en el centro. La luz del atardecer pintaba de dorado los arcos de piedra y Anaí se veía radiante. Hablaba con una pasión contagiosa sobre la casa que compraríamos después de la boda. Imagínala, Tadeo, decía, sus ojos brillando más que las luces que comenzaban a encenderse. Con un pequeño jardín para poner un asador. Podríamos invitar a nuestros amigos los domingos. Y una habitación extra para cuando tengamos hijos. Yo la escuchaba, embelesado. Esa era la imagen que me mantenía despierto por las noches, no de insomnio, sino de pura ilusión. La casa, el jardín, los hijos. La antítesis de mi propia infancia. Para mí, Anaí no era solo mi prometida, era la arquitecta de la vida que siempre había soñado. Abrimos una cuenta de ahorros conjunta ese mismo mes. Cada quincena, yo depositaba una parte considerable de mi sueldo como arquitecto. Ella, que trabajaba en marketing, aportaba lo que podía, aunque a menudo surgían gastos imprevistos que mermaban su contribución. Pero yo no le daba importancia. Estábamos construyendo un futuro juntos, y eso era lo único que importaba. La cuenta llegó a los 500,000 pesos. $500,000 que representaban sacrificios, horas extra y sueños compartidos. Era el enganche para nuestra casa. Nuestro futuro tangible, guardado en un banco. Miraba el estado de cuenta con un orgullo casi paternal. Era la prueba de que, esta vez, las cosas se harían bien. De que yo podía construir una familia sólida, un hogar que no se rompiera en 1000 pedazos. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años. No fue una separación amistosa.
Fue una guerra de trincheras librada en la sala de nuestra casa, con gritos como artillería y un silencio hostil como gas venenoso. Crecí con la promesa silenciosa de que mi familia sería diferente. Sería perfecta. Quizás por eso ignoré las señales. Como aquella tarde, 6 meses atrás. Estábamos en un centro comercial y Anaí se detuvo frente a un escaparate. Un bolso de diseñador, ridículamente caro. Es una inversión en mi imagen, mi amor, argumentó cuando vio mi cara de sorpresa. En mi trabajo, como te ven es crucial. Pero, Anaí, el dinero, habíamos acordado ahorrar cada centavo para la casa. Ay, Tadeo, no seas tan rígido. Es solo un capricho. Además, lo sacaré de mi parte, de los ahorros. Sabía que su parte era significativamente menor que la mía, y que ese capricho equivalía a sus aportaciones de 3 meses. Pero cedí. Cedí porque discutir por dinero me recordaba a mis padres. Cedí porque una pelea habría manchado la imagen de pareja perfecta que tanto me esforzaba en mantener. Vi la bandera roja, la sentí ondear frente a mi cara, pero elegí mirar hacia otro lado, convencido de que era un sacrificio menor en la construcción de mi gran sueño. No entendí entonces que no estaba construyendo un hogar, sino un escenario para una obra de teatro donde solo yo me sabía el guión. La consulta del doctor Morales era un espacio de colores neutros y silencio expectante. Yo estaba sentado en una silla incómoda, Anaí había dicho que tenía una junta importantísima a la que no podía faltar. Así que fui solo. El doctor entró con mi expediente en la mano y una expresión que no dejaba lugar a dudas. No eran buenas noticias. Colocó las imágenes de la tomografía en el negatoscopio. Una mancha oscura, ominosa, se aferraba a mi riñón derecho como una garrapata. Es un tumor, Tadeo, dijo con una voz suave pero firme. La buena noticia es que los marcadores indican que es benigno. La mala, es su ubicación. Está en una posición muy comprometida. Necesitamos operar para extirparlo, y tiene que ser pronto. La palabra tumor tiene un peso propio. Aplasta el aire de tus pulmones y te deja sin aliento. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi mente, usualmente un lugar ordenado de planos y cálculos, se convirtió en un caos de miedo y preguntas sin respuesta. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si no era benigno? De repente, a mis 30 años, me sentí increíblemente frágil, como una estructura con los cimientos dañados. Lo único que quería en ese momento era salir corriendo de allí y refugiarme en los brazos de Anaí. Marqué su número desde el estacionamiento. Mi voz temblaba al otro lado de la línea mientras le explicaba todo, el tumor, la cirugía, la urgencia. Mientras hablaba, podía escuchar el tecleo incesante de su computadora. Ni siquiera se había detenido para prestarme toda su atención. Cuando terminé, hubo una pausa. Un silencio que se estiró como una liga a punto de romperse. Y entonces, la primera pregunta que salió de su boca no fue ¿estás bien o qué necesitas? Fue una queja. Pero, ¿no puedes reprogramarla? ¿Es la semana de Cancún? Me quedé mudo. Su viaje. El viaje con sus amigas influencers, lideradas por Renata, a un resort de lujo en Cancún. Un viaje del que llevaba hablando meses, planeando los outfits y las fotos para Instagram. Anaí, es una cirugía de un tumor. No es una cita con el dentista. El doctor dijo que es urgente. Todos los doctores dicen que todo es urgente, replicó con un tono de fastidio. Déjame ver qué puedo hacer, Tadeo. Te escribo ahora. Y colgó. Me dejó allí, solo, con el eco de su indiferencia. Fue entonces cuando llegó su mensaje. El jaja. La burla. La daga final. Y mientras el sol golpeaba el parabrisas, una certeza fría y lúcida comenzó a abrirse paso a través de mi dolor, estaba completamente solo. Esa noche, el apartamento se sentía extrañamente grande y silencioso. Esperé a Anaí, ensayando en mi mente una y otra vez cómo abordaría la conversación. Quería creer que había sido un malentendido, una reacción en caliente. Pero cuando llegó, pasadas las 10, supe que me equivocaba.
Entró sin mirarme, dejó su bolso de marca sobre la barra de la cocina y se sirvió una copa de vino. Actuaba como si la que hubiera tenido un día de mierda fuera ella. Hablé con Renata, dijo, dándole un sorbo a su copa, la mirada fija en un punto inexistente de la pared. Y, pregunté, mi voz apenas un susurro. Y ella piensa, y yo estoy de acuerdo, que es bastante manipulador de tu parte hacer esto justo ahora. La palabra me golpeó con la fuerza de una bofetada. ¿Manipulador? Anaí, tengo un tumor. Un pedazo de carne que no debería estar ahí está creciendo dentro de mí. ¿Cómo puede ser eso una manipulación? Ay, por favor, Tadeo, exclamó, girándose por fin para mirarme con una mezcla de irritación y desdén. Lo tienes desde hace meses, según el doctor. ¿Y casualmente se vuelve urgente justo una semana antes de mi viaje? Un viaje que sabes que es súper importante para mí, para mis contactos, para mi trabajo. El doctor me dio la fecha. No la elegí yo. ¿Qué se supone que hiciera? ¿Decirle que esperara a que volvieras de broncearte en Cancún? El sarcasmo en mi voz era amargo. Exacto. Y eso es lo que hace la gente normal. Se acomodan. Pero tú siempre tienes que ser el centro de atención, con tus dramas. Se acercó a mí, su perfume caro invadiendo mi espacio, un aroma que de repente me pareció sofocante. Además, Renata dice que su papá, que es cirujano, siempre cuenta cómo exageran todo para cobrar más. Seguro es una cirugía ambulatoria y estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Me quedé mirándola, incrédulo. El padre de Renata, un cirujano plástico que se especializaba en liposucciones y aumentos de busto, era ahora su fuente médica de confianza. No es ambulatoria. Son 2 o 3 días en el hospital y semanas de recuperación. Necesitaré ayuda, Anaí. Te necesitaré a ti. Mi voz se quebró en la última frase. Fue un error. Mostrarle mi vulnerabilidad fue como darle munición. Su expresión se endureció. Mira, entiendo que tengas miedo, pero no puedes esperar que ponga mi vida en pausa cada vez que te pasa algo. Yo también tengo una vida, planes, compromisos. ¿Y qué hay de nuestros votos? En la salud y en la enfermedad, le espeté, desesperado. Ella soltó una risa corta y sin alegría. Todavía no nos casamos, Tadeo. Y honestamente, este chantaje emocional me está haciendo dudar si estamos listos para hacerlo. Ahí estaba. La amenaza definitiva. Mi osadía de tener un tumor ponía en riesgo nuestro futuro. El suelo desapareció bajo mis pies. Solo necesito que alguien me cuide, dije, derrotado. Mi familia, sabes que no puedo contar con ellos. Pues contrata a alguien, soltó, como si fuera la solución más obvia del mundo. Hay agencias para eso. Enfermeras profesionales que sí saben lo que hacen, no como yo. La frialdad de sus palabras me dejó helado. Quería que pagara a un extraño para que me cuidara porque ella no podía perderse una fiesta en la playa. La mujer con la que iba a casarme, la futura madre de mis hijos. Vete al diablo, Anaí, susurré, dándome la vuelta. Esa noche dormí en el sofá. O más bien, me quedé mirando el techo, mientras el sueño de mi familia perfecta se desmoronaba, ladrillo por ladrillo, en la oscuridad. A la mañana siguiente, el silencio era denso y pesado. Anaí ya estaba vestida cuando salí de la improvisada cama del sofá. Ni siquiera me preguntó cómo había dormido. Me voy a Cancún, anunció, cogiendo las llaves de su coche. Las chicas cuentan conmigo. El viaje está pagado y no voy a dejar que tu drama médico arruine algo que llevo meses planeando. Drama médico. Así resumía ella mi realidad. Asentí lentamente, sin fuerzas para discutir. Ok. Ok. ¿Eso es todo?, preguntó, claramente esperando una súplica, una explosión, algo. ¿Qué quieres que te diga, Anaí? Que te diviertas. Me lanzó una mirada cargada de resentimiento. No me hagas la villana aquí, Tadeo. Estoy siendo práctica. Claro que sí. Eres la persona más práctica que conozco, dije, y la puerta se cerró tras ella.
Me quedé solo en medio del salón, rodeado de los muebles que habíamos elegido juntos, de las fotos que nos habíamos tomado en tiempos más felices. La soledad era un ente físico, una presión en el pecho que me dificultaba respirar. Y entonces, hice lo que debía haber hecho desde el principio. Llamé a Gael. ¿Qué onda, hermano? ¿Todo bien?, contestó con su habitual energía. Le conté todo. El tumor, la cirugía, la reacción de Anaí, el viaje a Cancún. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de una sarta de groserías que habrían hecho sonrojar a un trailero. Esa pinche vieja. ¿Es neta, güey? No mames, gritó. ¿Está pendeja o qué? Tienes un tumor, cabrón. Eso no es un drama. Hizo una pausa. A ver, espérame. Voy para allá. No, Gael, no tienes que, empecé a decir. Cállate el hocico, me interrumpió. Alguien tiene que estar ahí por si te nos mueres en la plancha. Me pido unos días en la chamba y te caigo mañana. Y ni se te ocurra decir que no. Colgué y, por primera vez en 24 horas, sentí que podía respirar. La lealtad incondicional de Gael era un bálsamo. Luego, con más dudas, llamé a mi hermano mayor, Iker. Nuestra relación siempre había sido distante, llena de silencios y cosas no dichas desde el divorcio de nuestros padres. Le conté la situación de forma más escueta. No hubo una explosión de ira como con Gael, sino un suspiro largo y cansado. Te lo advertí, hermano, dijo con una voz tranquila pero cargada de significado. Esa mujer nunca te ha valorado. Siempre ha estado más preocupada por la foto que por la realidad. Pero bueno, eso ya no importa. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que vaya? La oferta me tomó por sorpresa. No, no te preocupes. Gael ya viene en camino. Ok. Pero manténme informado, Tadeo. De todo. Y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, me llamas. ¿Entendido? Entendido, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. En un solo día, había perdido a la mujer que creía que era el amor de mi vida, pero había recuperado a un amigo y a un hermano. Quizás, después de todo, no estaba tan solo. Gael llegó al día siguiente, con una maleta, una bolsa del súper llena de comida chatarra y una botella de tequila para celebrar cuando te quiten esa chingadera de adentro. Su presencia llenó el apartamento de una energía diferente, una normalidad que yo necesitaba desesperadamente. La noche antes de la cirugía, la ansiedad me carcomía. Miraba el teléfono, debatiéndome. Gael lo notó. ¿Qué tanto miras, güey? ¿Esperando que le caiga un rayo a la princesa en la playa? No sé. Quizás debería mandarle un último mensaje, admití. ¿Para qué? ¿Para qué te vuelva a mandar a la mierda? Neta, Tadeo, no te mereces eso. Pero una parte estúpida y masoquista de mí necesitaba la confirmación final. Necesitaba que ella me demostrara, sin lugar a dudas, que no le importaba en lo más mínimo. Era como tocar una herida para asegurarse de que seguía doliendo. Así que lo hice. Le envié un último texto, una última muestra de mi vulnerabilidad. Tengo mucho miedo. De verdad te necesito aquí conmigo. La respuesta tardó 3 horas en llegar. 3 horas en las que una pequeña y patética llama de esperanza se negaba a extinguirse en mi interior. Y entonces, llegó. La notificación iluminó la pantalla. Jaja, ¿en serio creíste que cancelaría mi viaje a Cancún por tu cirugía? No es para tanto, Tadeo. Era el mismo mensaje que había leído en el estacionamiento, pero esta vez, no sentí dolor. Sentí, nada. Un vacío absoluto. La llama de esperanza se apagó de golpe, dejando solo cenizas frías. Le mostré el teléfono a Gael. Él leyó el mensaje, apretó la mandíbula y simplemente dijo, hija de puta. Y en ese momento de claridad helada, supe lo que tenía que hacer. No por venganza, sino por supervivencia. Mientras Gael preparaba algo de cenar, me encerré en mi estudio. Entré a la aplicación del banco.
Busqué la cuenta de ahorros conjunta, la de los 500,000 pesos para nuestra casa. Nuestro futuro. Con manos firmes, navegué por las opciones. Modificar titulares. Requerir solo una firma para transacciones. Seleccioné mi nombre. Acepté los términos y condiciones. Clic. En menos de un minuto, el control total de nuestro sueño era mío. No era un acto de maldad. Era un acto de justicia. Era Tadeo, el arquitecto, demoliendo una estructura podrida antes de que se derrumbara sobre él. A las 5 de la mañana, escuché a Anaí moverse por el apartamento. No había vuelto a dormir en el sofá, se había quedado en un hotel cerca del aeropuerto. Apareció en la puerta de mi habitación, ya vestida para su vuelo. Bueno, me voy, dijo, su voz desprovista de emoción. Me levanté y ella me dio un abrazo torpe y rápido, como si estuviera tocando a un extraño. Intenta no morirte, ¿quieres?, susurró en mi oído. Esa fue su despedida. Ni un te quiero, ni un llámame en cuanto puedas. Solo una orden casual para que no le arruinara las vacaciones muriéndome. Una hora después, Gael estaba en la puerta, con una sonrisa forzada pero con ojos llenos de apoyo. ¿Listo para desalojar a ese inquilino no deseado, campeón? En el hospital, el olor a antiséptico y a miedo era abrumador. En el mostrador de admisión, una enfermera mayor, con una placa que decía Elvira y una mirada que parecía haberlo visto todo, nos atendió. Nombre del paciente, Tadeo Ríos, dije. Ella tecleó en su computadora. Ok, Tadeo. Contacto de emergencia, Anaí. No, la interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. Quiero cambiar eso. El contacto de emergencia es Gael Ortiz, dije, señalando a mi amigo. Y por favor, quiero que elimine el nombre de Anaí de mi expediente por completo. No quiero que reciba ninguna información. Elvira levantó la vista de su pantalla. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo. No hizo preguntas. No mostró sorpresa. Simplemente asintió, una diminuta sonrisa formándose en la comisura de sus labios. Entendido, señor Ríos. A veces, la mejor medicina es preventiva. Desperté en una neblina de anestesia y confusión. Lo primero que vi fue la cara de Gael, mirándome con una mezcla de alivio y burla. Bienvenido de vuelta al mundo de los vivos, cabrón. Ya no tienes un alien creciendo en tus entrañas. Me dolía todo, pero estaba vivo. Y libre del tumor. Gael me pasó mi teléfono. Mientras yo estaba en la plancha, Anaí había iniciado su bombardeo en Instagram. Fotos en el avión con una copa de champagne. Selfies con sus amigas en la playa. Y el caption que me revolvió el estómago, viviendo mi mejor vida. Porque te lo mereces. Almohadilla Yolo. La muy cínica, masculló Gael. Las horas pasaron lentamente. Mi teléfono empezó a vibrar. Mensajes de Anaí. ¿Ya saliste? ¿Por qué no contestas? Tadeo, esto es infantil. Sé que estás enojado, pero al menos dime que estás bien. Déjala que se cocine en su propio jugo, dijo Gael, y yo estuve de acuerdo. Alrededor de las 8 de la noche, el teléfono de la estación de enfermería sonó. 10 minutos después, Elvira entró en mi habitación con una sonrisa maliciosa. Su prometida está al teléfono. Insiste en hablar con usted. Dígale que estoy durmiendo, respondí, acomodándome en la almohada. ¿Está usted durmiendo, señor Ríos?, preguntó ella, guiñándome un ojo. Como un bebé. Entendido, dijo, y salió. Regresó 15 minutos después. Ha llamado 4 veces más. Dice que usted está jugando y que ella tiene derecho a saber qué está pasando. Una idea perversa cruzó mi mente. Elvira, dígale lo que considere médicamente apropiado. La sonrisa de Elvira se ensanchó hasta convertirse en una mueca de pura complicidad. Oh, claro que lo haré. Gael, que había estado espiando en el pasillo, volvió a entrar, ahogando la risa. No mames, güey. Esto es oro.
Le acaba de decir que estás incomunicado y sin responder debido a complicaciones postoperatorias. Técnicamente, no era mentira. Estaba incomunicado porque no quería hablar con ella. Y no estaba respondiendo. Elvira era una genio. Mi teléfono explotó. ¿Qué complicaciones? ¿Por qué no respondes? La enfermera dice que solo familiares. Soy tu prometida, carajo. ¿Te estás muriendo? Gael leía los mensajes en voz alta, imitando una voz de pánico. La función acababa de empezar, y yo tenía un asiento en primera fila para ver el derrumbe de Anaí. La histeria de Anaí se desbordó de nuestros mensajes privados al escenario público de las redes sociales. Publicó una foto en blanco y negro de nosotros dos, una de nuestras favoritas, de un viaje a San Miguel de Allende. El texto era una obra maestra del melodrama. Por favor, les pido a todos sus oraciones para mi prometido, Tadeo. Está pasando por una situación de emergencia después de su cirugía. La vida nos pone pruebas, pero nuestro amor es más fuerte. Almohadilla fuerza Tadeo almohadilla amor verdadero. El post se llenó de comentarios de amiga, ¿qué pasó? Y estamos con ustedes. Pero la hipocresía era demasiado flagrante para pasar desapercibida. Un amigo en común, arquitecto como yo, fue el primero en lanzar la piedra. Oye, Anaí, pero, ¿no estaba subiendo fotos en la playa hace como 3 horas? ¿Todo bien? El comentario fue borrado en menos de 5 minutos. Pero ya era tarde. Gael, con la velocidad de un francotirador digital, ya le había hecho una captura de pantalla. Luego, la prima de Anaí, con la que claramente no tenía una buena relación, comentó, ¿emergencia? ¿No dijiste ayer que Tadeo estaba haciendo un dramático por una cirugía de rutina? Borrado. Captura de pantalla. El teatro de Anaí se estaba viniendo abajo en tiempo real. Estaba tratando de vender una historia de devoción y sufrimiento, pero el rastro de sus propias publicaciones la delataba. La novia preocupada no cuadraba con la chica fiestera de Cancún. La disonancia era brutal, y la gente lo estaba notando. Al día siguiente, mientras Gael me actualizaba sobre el desastre online de Anaí, alguien tocó suavemente la puerta de la habitación. Era Ximena, mi vecina del 3B. La conocía de vista, del elevador. Una chica de mi edad, artista, que siempre tenía una sonrisa amable y un saludo cordial. Llevaba un termo en las manos. Hola, Tadeo, dijo con una voz suave, sus ojos mostrando una preocupación genuina. Gael me contó de tu cirugía cuando lo encontré recogiendo tu correo. Te traje un poco de caldo de pollo casero. Mi abuela decía que revive a los muertos. Me quedé sin palabras. Una vecina con la que apenas había cruzado más de 10 frases se había tomado la molestia de cocinar para mí. No tenías por qué, empecé a decir. Claro que sí, me interrumpió con una sonrisa. Los vecinos estamos para ayudarnos. Además, la comida de hospital suele ser terrible. Gael la hizo pasar. ¿Ves, güey? Hay gente decente en el mundo, exclamó. Ximena se quedó unos 20 minutos. Hablamos de cosas triviales, de su taller de cerámica, de un nuevo edificio que estaban construyendo en la colonia. Fue la primera conversación normal y humana que había tenido en días. No había drama, ni acusaciones, ni tensión. Solo la calidez de un simple acto de bondad. Por cierto, ¿dónde está Anaí?, preguntó inocentemente. En Cancún, respondí. Ximena parpadeó lentamente, procesando la información. ¿En Cancún? ¿Durante tu cirugía? Larga historia, dijo Gael, resumiéndolo todo. Ella no dijo nada más, pero su mirada de desconcierto y desaprobación fue más elocuente que cualquier palabra. Cuando se fue, dejando el aroma a caldo casero flotando en el aire, sentí una punzada de algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. La esperanza de que la bondad existía más allá de las poses y las fotos de Instagram. Esa noche, después de que Gael se fue a dormir a un hotel cercano, la soledad me golpeó con toda su fuerza. Me desperté a las 3 de la mañana con una sed terrible. El agua en la mesita de noche se había acabado. Con un esfuerzo monumental, me levanté de la cama,
cada movimiento una agonía. El dolor de la incisión era como un cuchillo al rojo vivo. Llegué a la pequeña cocina del apartamento que había alquilado cerca del hospital para mi recuperación. Mis manos temblaban por el esfuerzo y el dolor. Agarré un vaso, pero mis dedos, torpes y débiles, no respondieron. El vaso se me resbaló y se estrelló contra el suelo de baldosas, haciéndose añicos en un estruendo que pareció sacudir todo el edificio. Y ahí, de pie en medio de la oscuridad, rodeado de vidrios rotos, me derrumbé. No físicamente, sino emocionalmente. La frustración, la debilidad, la soledad, todo se unió en una ola abrumadora. Me apoyé en la barra y lloré. Lloré en silencio, con lágrimas calientes corriendo por mi cara, por mi cuerpo roto, por mi corazón hecho pedazos, por el sueño de una familia perfecta que ahora yacía destrozado en el suelo junto con el vaso. Era el punto más bajo de mi vida. Me sentía completamente desamparado. Justo en ese momento, escuché un suave golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería Anaí? ¿Habría vuelto, arrepentida? Miré por la mirilla. Era Ximena. Llevaba una pequeña bolsa de papel en la mano. Abrí la puerta, confundido. Perdón por la hora, susurró. No podía dormir y horneé un poco de pan. Vi tu luz encendida y pensé que quizás querrías un poco. Su mirada bajó hacia los vidrios rotos en el suelo. Vio mi cara, mis ojos hinchados. No hizo preguntas. Simplemente dejó la bolsa en la mesa y dijo, no te preocupes. Yo limpio esto. Tú vuelve a la cama. Y mientras ella barría silenciosamente los restos de mi momento de quiebre, entendí que la verdadera fuerza no está en mantener una fachada de perfección, sino en la vulnerabilidad de aceptar ayuda cuando más la necesitas. Anaí llegó al día siguiente. Claramente había tomado el primer vuelo de regreso. Irrumpió en la habitación del hospital, donde me estaban dando de alta, con el bronceado de Cancún contrastando grotescamente con su rostro demacrado por la falta de sueño y el rímel corrido. Tadeo. Gracias a Dios, exclamó, corriendo a abrazarme. Me quedé rígido. Estaba tan preocupada. Nadie me decía nada. Pensé que te estabas muriendo. Me aparté de ella suavemente. Gaele y Kerr, que habían venido a recogerme, observaban la escena desde un rincón, en silencio. ¿Estabas preocupada por mí, Anaí?, pregunté, mi voz tranquila, casi clínica. ¿O estabas preocupada por cómo te veías tú, la prometida ausente, mientras tu novio estaba en un hospital? El color desapareció de su rostro. Eso no es justo. Yo volví en cuanto supe que era grave. Volviste cuando tu teatro en redes sociales se empezó a caer a pedazos, la corregí. Volviste cuando te diste cuenta de que esto te iba a costar caro. Comenzó a llorar, las lágrimas de cocodrilo que tan bien conocía. No puedes hacerme esto. Llevamos 3 años juntos. Te amo. Saqué el anillo de compromiso de mi bolsillo. Lo había guardado desde la noche de su mensaje. Lo coloqué suavemente sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua. El diamante brilló bajo la luz fluorescente del hospital. Se acabó, Anaí, dije, y cada palabra se sentía como un bloque de cemento que solidificaba mi decisión. Tienes 2 semanas para sacar tus cosas de mi apartamento. Quiero que te vayas de mi vida. Ella me miró, sus lágrimas se detuvieron de golpe, reemplazadas por una furia helada. Soltó una risa incrédula. ¿Me estás botando? ¿A mí? Después de todo lo que he hecho por ti. No puedes correrme de nuestra casa. Tenemos planes. Tenemos nuestro dinero. La palabra nuestro me provocó una náusea amarga. Nuestro dinero, repetí lentamente. Es curioso que lo menciones. Sí, nuestro dinero. Los 500,000 pesos para el enganche de la casa. No puedes tocar ese dinero sin mí. Soy la cotitular. Su voz era un grito de triunfo, su última carta, la que creía que la hacía intocable. La miré directamente a los ojos. No había ira en mi interior, solo una calma desoladora. Habla con el banco, Anaí. Su sonrisa vaciló. Vio algo en mi mirada,
una certeza inquebrantable que no entendía. Vio a un hombre que ya no tenía nada que perder porque ya lo había perdido todo. Y en ese silencio, en la fría habitación de hospital, supo, sin saber cómo, que había perdido la guerra. Las consecuencias para Anaí fueron una avalancha. La llamada al banco confirmó sus peores temores. Yo había transferido cada centavo de los 500,000 pesos a una cuenta personal a mi nombre. Legalmente, no podía hacer nada. La mayor parte de ese dinero provenía de mi trabajo, y yo era el titular principal. Su mundo financiero se derrumbó en un instante. Desesperada, llamó a sus padres. Pero mi hermano Iker ya se había adelantado. Les había contado toda la historia, con una objetividad brutal, respaldada por las capturas de pantalla que Gael le había enviado. Sus padres, gente tradicional y decente, quedaron horrorizados. Cuando Anaí les llamó llorando, no encontraron consuelo, sino un ultimátum: no vuelves a esta casa hasta que busques ayuda profesional. Nos has avergonzado. Su círculo de amigas, liderado por Renata, también se evaporó. El drama se había vuelto demasiado real, demasiado feo. Ya no era una anécdota jugosa para contar en un brunch, era el retrato de una crueldad que las incomodaba. Dejaron de contestar sus llamadas. La reina de la popularidad se encontró de repente sola en su reino de plástico. El golpe final vino de su trabajo. El escándalo en redes sociales había llegado a oídos de sus jefes. Una empresa de marketing vive de su imagen, y la de Anaí estaba por los suelos. Fue despedida una semana después, bajo el pretexto de reestructuración de personal. Sin dinero, sin familia, sin amigos y sin trabajo, su desesperación mutó en una obsesión enfermiza: yo. Empezó a dejar notas en el parabrisas de mi coche, escritas con un labial rojo y furioso. Traidor. Me arruinaste la vida. Esto no se va a quedar así. Luego, descubrió el pequeño negocio de cerámica de Ximena en línea. Comenzó una campaña de desprestigio, dejando reseñas de una estrella con comentarios venenosos: la dueña es una robamaridos. Le gusta seducir a hombres vulnerables y enfermos. Cuidado con esta mujer, destruye hogares. Ximena, aunque afectada, se mantuvo fuerte. Son solo palabras, Tadeo. La verdad es más fuerte. Pero yo no podía permitirlo. Nadie iba a lastimar a la única persona que me había mostrado bondad incondicional. Fui a la policía y, con las notas y las capturas de pantalla de las reseñas, obtuve una orden de restricción. Anaí no podía acercarse a menos de 100 metros de mí, de mi apartamento o de Ximena. Creí que eso la detendría. Me equivoqué. Una noche de sábado, estaba en mi apartamento. Ximena había venido a cenar. Estábamos viendo una película, riendo. Por primera vez en meses, me sentía en paz. De repente, unos golpes violentos resonaron en la puerta. Tadeo. Sé que estás ahí, maldito traidor. Ábreme. Era la voz de Anaí, distorsionada por el alcohol y la rabia. Miré por la mirilla. Estaba allí, descalza, con el maquillaje corrido y una botella de vino medio vacía en la mano. Empezó a patear la puerta, gritando obscenidades. Las puertas de los vecinos comenzaron a abrirse. El señor Hernández del 3A, la señora Sofía del 3C. El pasillo se convirtió en un teatro. Ximena, con una calma asombrosa, sacó su teléfono y empezó a grabar. Yo llamé a la policía. Sal de ahí y da la cara, poco hombre. Te escondes detrás de esa zorra. La policía llegó en menos de 10 minutos. La encontraron en medio de un ataque de histeria, gritándole a la puerta. Cuando los oficiales intentaron calmarla, ella se resistió, manchando de vino el uniforme de uno de ellos. La escena era patética, un espectáculo de autodestrucción en su máxima expresión. Se la llevaron esposada. Mientras la metían en la patrulla, giró la cabeza y me gritó una última amenaza: te vas a arrepentir de esto, Tadeo. El karma te va a llegar. El karma, sin embargo, pareció tener una dirección muy clara. Anaí fue acusada de violar la orden de restricción, acoso y resistencia al arresto.
Pasó una noche en la cárcel y salió con una multa considerable y una cita en la corte. 6 meses después de la cirugía, mi cicatriz era solo una línea pálida en mi costado. Pero mi verdadera sanación había sido interna. Usé los 500,000 pesos como enganche para comprar mi propio departamento, un lugar que desde el primer ladrillo sería solo mío, un santuario de paz. Mi relación con Ximena había florecido lentamente, sin prisas, construida sobre la base de la confianza y el respeto mutuo. Ella me enseñó que el amor no es una pose para una foto, sino un caldo de pollo caliente en una noche fría, una mano que limpia los pedazos rotos sin hacer preguntas. Reconecté con mi hermano Iker. Nuestras conversaciones ya no eran forzadas. Hablábamos de todo, del pasado, del futuro. La crisis me había devuelto al hermano que creí haber perdido. A veces pienso en Anaí. Supe que se mudó a otra ciudad, que trabaja en algo sin importancia, lejos del glamour que tanto anhelaba. No siento odio por ella, solo una profunda lástima. Se convirtió en una prisionera de la imagen perfecta que intentaba proyectar, y al final, esa misma imagen la devoró. El tumor fue, irónicamente, lo mejor que me pudo haber pasado. Fue una maldición que extirpó el verdadero cáncer de mi vida. Me obligó a enfrentarme a la frágil estructura que había construido y a tener el coraje de demolerla para empezar de nuevo. Ya no busco la familia perfecta de las revistas. He aprendido que la familia real, la que importa, no se planea, se encuentra. Se encuentra en un amigo que cruza el país para cuidarte, en un hermano que deja de lado el orgullo para ofrecerte su apoyo, y en una vecina que te trae pan caliente en tu noche más oscura. Mi vida no es perfecta, pero por primera vez, es auténtica. Y eso, he descubierto, vale mucho más que cualquier sueño de postal.